Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, aquí estamos con el gusto de saludarles nuevamente para meternos de lleno en las dispensaciones, completar el plan del trabajo, el plan de las dispensaciones, que iniciamos en la serie 5 de estas charlas. Eh, Estamos hoy día a 15 de enero del 2025 y quiero comunicarles, ¿no es cierto?, que hoy día vamos a ver la dispensación de la ley. Hemos visto la inocencia, dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa y ahora vamos a ver la dispensación de la ley, que cubre el periodo desde el Éxodo, ¿ya? Es decir, desde el tiempo que el pueblo fue sacado de Egipto de su esclavitud hasta la llegada de Cristo a, a Israel. Eso es más o menos 1500 años. En estos 1500 años además se escribió, se completó, entre comillas, todo el Antiguo Testamento y, y ahí nacieron todas las profecías por las cuales hemos estado leyendo y que también es parte de esta venida de Jesucristo. Venía Él como parte de las promesas que Dios había dado en esa antigüedad. Vamos a recordar que Dios le había dado un pacto a Abraham, ¿ya? Y vamos a recordar esa promesa que le dijo en Génesis 15:13, que le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también en la nación de la cual servirán juzgaré yo después de esto, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y efectivamente así fue exactamente como está escrito aquí. A eso yo me refería. Eh, de que la promesa, lo que Dios anuncia, se cumple con exactitud. Yo creo que Dios tuvo un plan de llevar a los hijos, a la descendencia de Abraham, a pesar que eran ricos, tenían plata, no había problema en eso, los llevó a esclavitud en Egipto por varios motivos, muchas razones. Pero Egipto era la nación más poderosa, más avanzada, más grande del planeta en ese tiempo. Nadie los atacaba, o si los atacaban tenían un ejército muy poderoso, muy poderoso. Y los metió como esclavos ahí para proteger y dar un ambiente de multiplicación al pueblo. De hecho, tanto es así que a Egipto, no tengo la cantidad exacta ya, pero a Egipto entraron con Jacob, Jacob y su familia, que eran sus 12 hijos, las esposas, los siervos y los esclavos, y no eran más de 100 o 200 personas, no eran más que eso. Esa era la tribu de Jacob. Y acuérdense que de ahí están las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Los 12 hijos. Y cuando salieron en el Éxodo ya eran millones, ¿ya? Eran millones, o sea, estábamos hablando de 2 millones de hombres, más mujeres, niños, todo lo demás. Entonces ya formó un pueblo. Ese fue el propósito de ir y encarcelarlos, meterlos ahí durante 400 años. Dios es soberano y los planes de Dios son siempre buenos. ¿Ya? ¿Los hizo esclavos? Sí. Pero digo, yo los voy a ir a sacar, yo los voy a mantener ahí por 400 años. Y lo vemos cómo se cumple en Éxodo 2. En Éxodo 2, veamos. Si esta es la maravilla de la palabra de Dios, que no queda nada dando vuelta, ¿eh? Dios
Da el cumplimiento, da el aviso y lo avisa y lo cumple. Aconteció de que después de muchos días, dice Éxodo 2:23, muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Se acordó del pacto. Yo creo que si el pueblo hubiera estado viviendo en bonanza en Egipto, no habrían clamado a Dios para que los sacara. Obvio. Porque así somos los seres humanos. Cuando estamos en bonanza no nos acordamos. Nos apartamos, nos enfriamos. En cambio aquí vemos que Dios dice, se acordó a los 430 años, se acordó. Este era el año 430 desde que había sido tomado esclavo. Y vino Dios, no fue personalmente, pero mandó a un siervo, que ni siquiera que sabía que era siervo, a un hombre llamado Moisés. Y se le apareció a Moisés y le dice, anda y libera a mi pueblo. Obviamente que Moisés no quería, porque tenía que ir a enfrentarse a Faraón y él ya había sido desahuciado, ya había sido anunciado que lo iban a matar. Y aquí hay dos cosas que rescatar. Dentro de la promesa, de Dios a Moisés, le dice, yo he dicho, dice, ¿eh? Que sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fariseo, el jebuseo y el jebuseo, el hebeo y el jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué maravilla! Mira, el poder de síntesis de Dios es tremendo. Es tremendo. A mí siempre me ha encantado leer esto, dice, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo será esa tierra? Que fluye, quiere decir que está en abundancia. Tú debes escarbar un poquito en el suelo y debe hacer agua. Agua pura, cristalina, debe estar llena de vertientes, no sé. Para que haya leche, tiene que haber animales que produzcan la leche. Los animales nos dan forraje, nos dan comida. No, o sea, perdón, no forraje, perdón, ropa. Eh, nos dan alimento, entre muchas otras cosas. Y estos animalitos, no solamente el queso y todos los productos de la leche que hay, y además para que haya esos animalitos y puedan ser criados sanamente, tiene que haber, perdón, voy a acomodar, tiene que haber hierba abundante. Para que hierba tiene que haber abundancia de agua, ¿no es cierto? Entonces, el agua más el alimento y la vestidura estaban aseguradas. Si eso significa que también tiene que haber árboles, tienen que haber habido flores. ¿Por qué? Porque sin flores las abejas, dicen, no podrían producir la miel. Necesitaban un campo con muchas flores. Así que Dios le dice, les voy a llevar a esta tierra y en esa tierra va a fluir. ¿Ah? Y fluye ya, no va a fluir, fluye. Porque de hecho los territorios de ellos eran, los territorios que ellos tenían que conquistar eran muy productivos, muy fértiles, muy fructíferos. Así que Dios les promete esa tierra prometida y los manda allá. ¿Ya? Eh, y ahí, en ese intertanto, en que ellos van vagando por el desierto, digamos,
por razones que no vamos a hablar hoy día, Dios le da a Moisés a escribir la ley, y de hecho Dios le da personalmente los 10 mandamientos en una tabla de piedra escrito por el dedo de Dios. Escrito por el dedo de Dios. La ley se estableció aquí para ordenar y darle por primera vez al pueblo una formación de una nación. Ellos se constituyeron en una nación ahí. Y por eso que tuvieron todos estos estatutos, todas estas leyes por las cuales se regirían, y Dios los acompañaría y proveería de los medios y de los recursos y de la capacidad de derrotar a todos sus enemigos, los cuales eran muchos pueblos, muchos más grandes que ellos. No solo eran pueblos más grandes y fuertes, eran pueblos que dominaban toda la región que ellos iban a conquistar. Y había gente que eran como gigantes, dice, sobre todo los filisteos. Entonces, Dios les dio la capacidad de hacer esto. Y esa fue su tarea durante todo el periodo de Moisés y Josué. Josué terminó de conquistar la tierra. ¿Sabes cuántos años duró el pueblo después que Josué murió? Josué estableció las tribus, dividió las tierras y los puso y los dejó ordenaditos. Los dejó siguiendo la palabra. Los dejó claramente en una posición de privilegio. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron en empezar a adorar a otro Dios y empezar a traicionar la fe y empezar a apartarse de Dios? ¿Cuánto se demoró el pueblo de Israel? 20 años. Y todos esos milagros de Egipto, todas las 10 plagas, todo como salieron sin que muriera un solo israelita por causa del conflicto. La muerte natural puede haber muerto varios, pero ellos no necesitaron armas para luchar contra el ejército de Egipto para salir. Y esto creó un estatuto que fue traicionado por el pueblo al poco tiempo. Sin embargo, Dios les dio jueces para ser gobernados. El pueblo se rebeló, no quiso jueces, les dio reyes. Y ahí vamos a hacer una cápite porque Dios le mandó también entre medio, ahí, cuando ya tenían como 500 años como nación, les manda al rey David. Primero le mandó al rey Saúl, pero Saúl fue un rey que no cumplió, que desobedeció, y le manda al rey David, el rey más grande de la historia de la humanidad. Y fue escogido Dios, o sea, David por Dios, lo ungió como rey y él gobernó como rey, de una manera muy, muy especial. Si estudiáramos la historia tendríamos miles de cosas que saber ahí, pues miles. Pero lo que quiero establecer con David es una cosa muy sencilla, que está en segunda de Samuel, del 7 al 16. Vamos a verlo al tiro. Segunda de Samuel, ahora, en este acto, ¿qué es lo que dice? Dios hace un pacto con David. Y ese pacto tiene muchas cosas que no las vamos a hablar ahora. Vamos a fijarnos en un solo punto que está en el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este versículo habla de Jesucristo. Porque obviamente
David murió, Salomón, las descendencias de David murió, todos los han muerto, pero y los que quedaron vivos ya no eran reyes. Y en el tiempo de Jesús ya no había nadie reinando Israel que fuera judío. Y por eso que dice, la promesa dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Por qué? Porque dijimos, y lo hemos visto, que Cristo es rey por la eternidad. Y el plan de Cristo es que no solamente va a ser el Salvador, sino que también va a reinar la tierra después que pase este periodo de tribulación y todo lo que viene ahora después del arrebatamiento, después de la tribulación, del gobierno del anticristo. Todo esto va a venir. Y esta palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús es descendiente directo del rey David. En su parte paterna y materna es descendiente del rey David. Entonces es una alianza maravillosa porque el padre genético de Jesús es Dios, pero los padres terrenales vienen de la descendencia de David directamente. Y ya hemos visto que las promesas eran que iban a nacer en Belén y se cumplió todo lo que vimos respecto a esas profecías. Es por eso que tienen que entender que todo lo que dice la Biblia se cumple con exactitud. Y aquí vamos viendo una nueva revelación del pacto. Dios va a ser el Salvador y el Rey. Y de hecho, cuando lo crucificaron, ¿qué le pusieron sin saberlo? Los romanos, el cartelito que le pusieron arriba en la cruz. Este es el Rey de los judíos. Y es el Rey. Y va a reinar. Pero es un gobierno y un reino difícil de entender con la incapacidad del hombre. No se puede entender. Así que David nació 1000 años antes de Cristo. David fue el rey que escribió gran parte de los salmos y muchos de los salmos son proféticos. Sabemos que David tiene una ascendencia sobre el pueblo hebreo tan importante. Hay tantas salmos y alabanzas que el pueblo mismo judío celebra con él. Así que este pacto mosaico, pacto de Moisés, duró como 1500 años. Y en esos 1500 años ocurrieron muchas cosas. Y se llama la ley porque precisamente Dios le dio la tarea a Moisés de poner por escrito todos esos estatutos y preceptos que tenían guardados y que transmitían de generación en generación, año tras año. Ponerlos por escrito. Y para eso Dios usó a Moisés dándole la inspiración, la capacidad de escribir la Torá. ¿Tú sabes lo que es la Torá? La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Que está el Génesis, el Éxodo, está el Números, Levítico, Números, y está Deuteronomio. Esos 5 libros escriben todo el pasar del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Es toda un periodo enorme que duró, no mucho en realidad, no duró tanto. De Moisés vivió 120 años, Josué viviría 100 años más. Así que en todo ese periodo se escribió la ley básicamente. Todas las leyes mosaicas, todas las leyes que hoy día el pueblo judío estudia y venera. Pero está claro que el hombre
no atiene su vida por la ley. Está claro, clarísimo. Es incapaz. Y de hecho no hubo nadie que pudiera cumplir con toda la ley, porque la ley misma establece que si tú no cumples en uno de sus preceptos, te haces culpable de todos los. O sea, tú puedes no haber matado, no haber robado, pero si tú le mentiste a tu hermano, quedas condenado. Por eso que el plan de arrepentimiento que había en ese tiempo era, a través de la ley, estos preceptos establecían la forma de poder arrepentirse y Dios darle al pueblo la posibilidad de alcanzar la sanidad espiritual. ¿Y cómo se hacía? Porque vamos a verlo con el pacto de Jesús, pero es claro que no había perdón de pecados si no había derramamiento de sangre. Ese es un estatuto bíblico. ¿Ya? El hombre tenía que llevar un animal, sacrificarlo, derramar su sangre, quemar una ofrenda y había un procedimiento sacerdotal y se rociaba la sangre. Y todo eso para Dios había un proceder religioso, una estructura, una ceremonia religiosa muy bien estructurada, en la cual era muy seria. Es que, mira, era tan seria la participación del pueblo, porque una vez al año, para el Yom Kippur, para la fiesta de Yom Kippur, el sacerdote después estaba todo el año expiando pecados, pero una vez al año el pueblo tenía que celebrar una fiesta, una gran fiesta de redención, que se llama Yom Kippur, y el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo donde estaba en el templo, y en ese lugar no entraba cualquiera. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año limpio, pero cuando yo digo limpio, no solamente limpio físicamente, porque había toda una ceremonia para bañarlo, para vestirlo, para hacer todo lo que tenía que hacer para poder entrar al lugar santo donde estaba el arca del pacto. Y el hombre tenía que entrar amarradito con una cadena, con un hilito con cadena en los pies. ¿Por qué? Porque si Dios no encontraba puro ese hombre, cuando entraba al lugar santísimo se moría ahí mismo. Y más de alguno murió. Entonces, cuando ya no sonaban las campanitas, los que estaban afuera tenían que sacarlo, arrastrarlo. Eso es para darte una arista, una idea de cómo Dios es de serio con sus planes, con su santidad. Él no ha cambiado en eso. Por eso es que este plan de salvación ha ido progresivo, porque hasta aquí el hombre se salvaba o no se salvaba, si cumplía con todos los mandamientos. Si no podía cumplir con todo, siempre hay algo que quedaba. De hecho, en Isaías ya Dios se cansó. Isaías dice que ya estaba aburrido de la sangre, del holocausto, ya no quería más. ¿Ya? Porque decía, porque este pueblo con su corazón me honra, pero con sus palabras me honra, con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Ya? Así que estoy tratando de. Entonces, Dios estuvo hablando todo el tiempo. ¿Ya? Y siempre Dios pidiéndole al pueblo, siempre les pedía que hicieran las cosas de corazón, que se arrepintieran. ¿Ya? Y aquí las profecías fueron la palabra que Dios les daba. Les decía en Isaías 1, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dijo Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve,
serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Les decía todas las promesas, ¿ya? Les decía siempre. Así que todo el tiempo decía, si no les pongo un cabestro a ustedes, como los animales no se acercan a mí, ustedes se apartan, ¿ya? Entonces Isaías, que fue un hombre tremendo en cuanto a esto, ¿ya? Les decía, estoy cansado de holocaustos, decía Dios, él decía de parte de Dios. Y los llamados que Dios hacía a través de los profetas, a través de Isaías, de Jeremías, para que se arrepintieran eran tremendos. Y no lo hicieron. No lo hacían. Por eso es que el pacto era imperfecto. El pacto era bueno, porque ese pacto lo que hace es establecer lo bueno y lo malo en detalle, de lo que Dios piensa, de lo que Dios cree. Eso es lo bueno y lo malo. Sin eso nosotros no tenemos una base para saber qué es lo que Dios quiere. Con exactitud, cada hombre podría interpretar la ley a su manera, pero no hay manera, y de hecho lo hacen, aún así lo hacen. Pero cuando uno va buscando la pureza de hacer una exégesis, una extracción correcta en el contexto de la palabra de Dios en la antigüedad, va a entender que el propósito de Dios era la rectitud, la santidad, el buscar lo bueno, el hacerlo el bien a los demás. No era el templo, no era la estructura religiosa, no era quién era más que el otro, no era vestirse por fuera, como dice Mateo 23. Al final los sacerdotes eran sepulcros blanqueados, por fuera estaban perfectos, con su ropaje lindo, precioso, pero por dentro soy como tumbas, sepulcros blanqueados que por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de inmundicia, de huesos, de gusanos, de cualquier basura, y así los veía Dios. Porque los hombres del tiempo se pervirtieron y se acostumbraron a hacer las cosas de una manera incorrecta, de una manera religiosa. Desecharon a Dios, las cosas que Dios quería, el corazón que Dios quería, y lo hacían todo por forma, por religión. Y esa fue la progresión de la visión del plan de salvación. No se salvaban los hombres. En el antiguo pacto no se salvaban. Porque siendo responsables de un pecado, eran responsables de todo lo demás. Y la limpieza total del pueblo venía una vez al año. Todavía se hace la fiesta de Yom Kippur. Así que espero que les vaya quedando claro este plancito, no plancito, un planazo, un tremendo plan, para darnos la posibilidad de acudir a la gracia de Dios y ser salvos. Ya hasta aquí el hombre tenía que cumplir con ritos, con ceremonias, tenía que cumplir con un montón de que todavía hoy día lo hacen, o sea, la fiesta ceremonial y todo, y hay días que se pueden vestir, los que tienen que rellenar, el día que tienen que respetar como el sábado. Eso tiene gran base de discusión hoy día por los sabatistas y judaizantes. Pero bueno, hijos míos, les dejo hasta aquí. Hay muchas cosas más, muchas, pero muchas, que podríamos sacar pedazos. Poco a poco estaríamos años estudiando, pero yo creo que el objetivo de hoy es entender qué es lo que era en su contexto cada una de las etapas que hemos ido mencionando, las dispensaciones que la Iglesia ha establecido a través de los siglos. ¿Ya? Así que les deseo un muy buen día, que tengan una linda semana todavía de lo que queda. Y gracias por estar, por escuchar. Que Dios les bendiga, hijo. Buena semana. Nos vemos.